Bueno, ahí habíamos quedado, ¿verdad? Yo estoy seguro. Pregunta, ¿ya hicieron grupo? ¿Se eligieron qué tema van a presentar? El tema no, pero grupos sí. Bueno. Eran grupos de 3, ¿verdad? Sí, hagamos grupo de 3. Pero presenten algo como la gente, ¿no? Sí, yo sé. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iban a presentar un tema en grupo? Porque veo algunas caras de ¿qué está hablando? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a presentar temas en grupo y que eso cuesta casi como un parcial? O sea que es como el salvavidas. ¿Cuál era el tema? Bien. ¿Cuáles son los temas? Esa es la pregunta. Los temas propónganlos ustedes y yo les digo sí o no. ¿Convoluciones de chicos? No, porque no es de comunicaciones, convolución. O sea, los temas tienen que ser de comunicaciones. ¿Sí? Fundamento de telecomunicaciones. O sea, procesamiento digital de señales no es comunicaciones. ¿Sí? Entonces, algún protocolo de comunicaciones o algún tema de comunicaciones. Bajo como la cuerda, chicos. Si quieren, puede ser algo de lo que dimos. O sea, podrá ser algo de códigos de compresión, de códigos de detección de errores, un poco más completo de lo que vimos, si quieren. Y si no, algo que no hayamos visto. ¿Sí? Bien. Con esto habíamos cubierto codificación de fuente. ¿Sí? ¿Objetivo de la codificación de fuente? Eliminar redundancia para comprimir la información para optimizar el uso del canal. Todo eso es sinónimo, ¿sí? Aumentar la aleatoriedad, disminuir redundancia, comprimir, optimizar el uso del canal, todo eso es lo mismo, ¿sí? Y habíamos dicho que si este estuviese donde debe, bueno, habíamos dicho que la codificación se partía en dos partes, ¿sí? Me encantaría saber por qué hoy tan rebelde. La codificación de fuente es la que habíamos visto, buscaba optimizar el uso del canal, y el codificador de canal buscaba revertir las alteraciones que hacía el canal. ¿Sí? Y para eso iba a ser lo contrario, iba a volver a agregar información, pero ahora con un objetivo particular, ¿sí? Para lo cual lo va a agregar de determinada forma. Y para eso tendremos que estudiar un poquitito qué vamos a entender por canal en esta parte. Desde el punto de vista del que lo estamos viendo, de la teoría de la información, el canal funciona con entradas y salidas discretas. ¿Sí? Yo en el canal pongo un 1 y del canal sale un 1 o a veces sale un 0. ¿Sí? ¿Cuándo sale un 0? ¿Cuándo pongo un 1 y sale un 0? Cuando hubo un error. Porque dijimos que el canal va a alterar la información en determinado momento con determinada probabilidad. ¿Sí? De acuerdo al nivel de ruido, de acuerdo a un montón de cosas, yo lo que voy a tener a la larga es una probabilidad de que un bit cambie entre la salida y la entrada del canal. Los por qué me los podré olvidar. ¿Sí? Toda la parte de ruido, toda la parte de nivel de señal, todo eso me lo podré olvidar y quedarme con un modelo muy básico en donde un canal que transmite ceros y unos y que no tiene ruido, bueno, por cada 0 que pongo en el canal siempre saco 0, por cada 1 que pongo en el canal siempre saco 1. Un canal que tiene ruido, pongo 0 y tengo una probabilidad X de que salga 0 y tengo una probabilidad complementaria de que yo ponga 0 pero salga un 1. Y al revés, lo mismo. ¿Sí?
Podría tener un canal con detección de error, en donde yo pongo un 0 y obtengo un 0 o obtengo un error. Y obtengo un 1 y obtengo un 1 o obtengo un error. Depende cómo lo plantee, puede que sea esto o pueda que sea esto, pero yo sé que este 0 es un error y lo detecto de alguna otra forma. ¿Sí? En general vamos a trabajar con este. Y en general, cualquier canal que no tenga memoria, no nos metimos ni nos vamos a meter con canales que tengan memoria, yo voy a poner X símbolos y lo que voy a obtener van a ser otros símbolos de salida y habrá una probabilidad de que el símbolo que pongo sea igual al que salga o que se vayan alterando en función de las características del canal. ¿Sí? Entonces lo que tengo es un modelo simplificado del canal en donde el canal altera o no altera. Eso guarda relación con la realidad. Si yo tengo un canal en capa física que tiene muy poquito ruido, lo más probable es que esté acá. A medida que empieza a aumentar el ruido, empiezan a aparecer estas con una cierta probabilidad y a medida que aumento el ruido, las probabilidades de estas empiezan a ser más importantes. ¿Sí? ¿Sí? Porque tengo 0 y 1, 0 y 1. O sea, claro, pero yo me abstraigo, o sea, para este punto, yo me abstraigo de los problemas electrónicos y pongo un 0 y obtengo un 0, o pongo un 0 y obtengo un 1. Si tengo mucho ruido y este pico de ruido es igual a esto, y entonces por eso acá leo un 1, obtengo un 1. Pero esta señal pasó por toda una etapa de amplificación, filtrado y demás, que en este momento no me importa y me tiró un 0 o un 1. ¿Sí? A pesar de que yo puse una cosa distinta en la entrada. Entonces, para la parte de corrección de errores, lo que tengo es un canal que me cambia bits con cierta probabilidad. ¿Sí? Sin importarme demasiado por qué. Pregunta. ¿Qué opinan? En esta situación, ¿podremos mandar información útil? ¿Cuál? En esta. En este canal. Sí, sí. ¿Y en este? Depende, ¿tengo métodos para reducir, anular, recuperar ruido, recuperarme o así abusé casi nada? Tener un rango para aceptar o descartar el dato. A ver, durante mucho tiempo es como hasta el 50, hasta que vino nuestro superhéroe Shannon y Nyquist, así que va a volver a lo mismo, se pensó que en estas situaciones no se podía transferir información. Shannon demostró que sí se puede. Obviamente, manejando el tema de los errores. Pero en esta situación igual hay un ancho de banda que se puede utilizar para traficar información. Cuando vimos el teorema de Shannon y dijimos cuánto es la velocidad máxima que podemos transmitir en función de la relación señal-ruido, lo que estamos viendo es si estamos acá o si estamos acá. ¿Sí? Y obviamente por acá voy a poder mandar menos información que por acá, para las mismas velocidades de modulación. Sin embargo, por acá todavía puedo pasar información. ¿Sí? Entonces, esto no es todo o nada, sino que en realidad voy desperdiciando parte del canal, pero igual en un canal ruidoso puedo transmitir información. Eso es a la larga la consecuencia más importante del que ya habíamos visto, que es el teorema de Shannon. ¿Sí? Entonces, durante mucho tiempo, la opción era aumentar la relación señal-ruido, o sea, aumentar la señal o bajar el ruido. A partir del segundo teorema de Shannon, que es el que vimos nosotros, el que apareció en el primer parcial, se demuestra que se puede transmitir siempre que la velocidad de transmisión no supere lo que se llama la capacidad del canal. ¿Sí? Esa capacidad del canal es la que habíamos calculado. Bien. Eso se puede ver
más o menos intuitivamente, ¿sí? Pensando que tenemos un canal binario simétrico que altera determinados bits. Y entonces yo mando bits y algunos bits se cambian y otros no en función del ruido, y los que se cambian los vuelvo a reenviar. ¿Sí? Entonces, para mandar 16 bits de datos, en realidad tuve que hacer 22 transmisiones porque los otros 8 llegaron con error. La capacidad de ese canal va a ser 16 sobre 22. ¿Sí? Y eso está dado por esta probabilidad. Y esta probabilidad a la larga está dado por la relación señal-ruido. Cuanto más grande sea el ruido, mayor va a ser la probabilidad de error. ¿Sí? Entonces, menor va a ser la capacidad del canal. ¿Sí? Un resultado interesante es que se puede demostrar que la capacidad del canal es 1 menos h de la probabilidad de alteración del bit en un canal simétrico. P es la probabilidad de que el bit llegue con error. H de P ya la conocemos. Es la entropía de P. ¿Sí? La que usábamos para calcular cuánta información se enviaba en un símbolo con probabilidad P. Y esto implica que la capacidad del canal va a ser una curva idéntica y al revés de la que habíamos visto de cuánta información transmitía un símbolo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos un símbolo, la cantidad de información era una curva que debería ser más redonda, como aquella, en donde el máximo lo teníamos con probabilidad 0,5? Bueno, la capacidad del canal va a ser la inversa de esa forma. Entonces, si tengo probabilidad 0,5 de alteración de un bit, tengo capacidad 0. Fíjense que si es muy probable que se altere un bit, puedo transmitir información igual. Simplemente a todos los 1 los considero 0, a todos los 0 los considero 1 y ya está. ¿Sí? Brian no está muy conforme. El peor caso es el 0,5, porque yo mando un 1 y puede llegar igual, un 1 y un 0. Entonces, y como tienen la misma probabilidad, lo que va a suceder es que acá, por cada bit que mandás, va a llegar una vez bien, una vez mal, una vez bien, una vez mal. Entonces no vas a poder transferir nada, porque todo va a llegar mal. ¿Sí? Cualquier otro caso, uno de cada tantos va a pasar. Uno de cada cuánto, y depende de la probabilidad de error. Cuanto más baja sea la probabilidad, más van a llegar bien. Y si la probabilidad pasó de 0,5, bueno, invertilos. Tomás los buenos como erróneos y los erróneos como buenos y invertiste las probabilidades. ¿Se entiende? Entonces el problema lo tenés con probabilidad 0,5. ¿Volvería a enviar aunque esté bien? No. Lo que harías sería decir, cuando mando un 0 yo sé que me llega un 1 y cuando mando un 1 me llega un 0. Y las probabilidades estas se invierten. ¿Me entendés? O sea que combinas un canal que tenga el mayor ruido posible. Tampoco te vayas al otro extremo. Porque no es tan directa la relación entre el ruido y la probabilidad de que el bit llegue equivocado. Fíjate. Acá todavía lo ves a la señal, la podés encontrar. Acá, que es puro ruido, no podés recuperar nada de la señal. Entonces, acá es probable que tengas probabilidad 0,5. Y si aumentás el ruido, la probabilidad va a seguir siendo 0,5, porque directamente vas a estar muestreando ruido y no señal. ¿Se entiende? No porque sigas aumentando el ruido, la probabilidad va a empezar a bajar. Vos necesitas que por la razón que sea más probable leer el bit al revés que leer cualquier cosa.
La probabilidad de ruido blanco, la probabilidad de ruido solo es 0,5. ¿Y por qué se considera que es cero la capacidad? Porque no podés transferir nada. Porque cada bit que mandás lo tenés que volver a mandar y una vez va a llegar bien y una vez va a llegar mal y no vas a poder nunca pasar nada. O sea, siempre va a estar retransmitiendo, retransmitiendo, retransmitiendo. ¿Sí? En ese caso ya no podés transferir. Claro, porque en caso de que se corre 0,5 ya se puede inferir que puede ser... Si se corre para abajo del 0,5 es fácil. Y si se corre para arriba, hace una inversión de los datos y estás en lo mismo que si fueras para abajo. ¿Sí? Bien. Si vemos los errores como una trama que tiene alteraciones, nosotros transmitimos siempre bits a la larga. En este punto siempre transmitimos bits, porque no estamos viendo la codificación de línea que podrá tener más de un estado. Podemos encontrar errores a nivel de bits individuales o errores en ráfagas. ¿Sí? Los errores a nivel de bit afectan a un bit del dato transmitido. El dato puede tener errores en más de un bit, pero son errores de bit individuales en el bit 5, en el 7 y en el 14, entonces tiene 3 errores o un error triple en bits individuales. ¿Sí? Por otro lado, puedo tener errores en ráfagas. Los errores en ráfagas son varios bits consecutivos que se ven afectados. No es imprescindible que en una ráfaga todos los bits de la ráfaga cambien de valor. ¿Por qué? Los errores en ráfaga se suelen producir, por ejemplo, por interferencias electromagnéticas. Si la interferencia electromagnética es más larga que el tiempo de bit, es n tiempo de bits, va a afectar a n bits. Lo que puede hacer ese error en ráfaga es hacer que todos los bits se vuelvan 1. ¿Sí? Entonces, los bits que estaban en 0 cambian de valor, los bits que estaban en 1 no cambian de valor, sin embargo, igual son erróneos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una ráfaga, vamos a fijarnos que el primero y el último bit de la ráfaga sí cambian su valor. Y eso es la longitud de la ráfaga. En el medio podrá haber algunos que no cambien y, sin embargo, sigue siendo una ráfaga. ¿Sí? Podría. ¿Qué? Sería muy raro el caso que solo el primero y el último cambio del centro, que haya ser todo uno. Y estarías en un caso de esto. O sea, la línea entre esto y esto es muy subjetiva. Vos podés decir que cambió el 1 y el 5, o podés decir que es una ráfaga que va del 1 al 5, y el 2, 3 y 4 justo no cambiaron, pero es una ráfaga. Es medio relativo. ¿Sí? Lo que estás haciendo es convertir n errores individuales en un error de ráfaga. Para algunos estudios te puede servir esto, para algunos estudios te puede servir esto. ¿Sí? Obviamente vas a ver que es más difícil corregir ráfagas que bits individuales. Los primeros algoritmos que vamos a ver corrigen errores a nivel de bit simple. Un bit y gracias. ¿Sí? Algunos pueden corregir errores a nivel de bit doble. Es decir, si cambian 2 bits, sí. Si es una ráfaga que tiene el primero y el último, nada más, fantástico. Pero si es una ráfaga de verdad, no puede. ¿Se entiende? Entonces, la distinción de esto es medio subjetiva. Va a los fines de cuando querés comparar o analizar la robustez de los algoritmos que vas a usar. Bueno, si soporta ráfagas, seguro que es mejor si soporta bits individuales. ¿Sí? Porque como que esto incluye a esto. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ejemplo de un bit, error de bit simple, de un bit, un error doble, y esto podrías decir que es una ráfaga, donde este y este cambiaron y estos coincidieron, pero es una ráfaga de 4 bits. ¿Sí? En el ejemplo que yo les puse, la ráfaga cambió entera. Pero, por ejemplo, como decíamos recién, por el tipo de ráfaga, todos los bits se van a 1. Entonces, yo acá tengo todos unos. Este no cambió de valor, pero no cambió de valor de carambola, porque eléctricamente yo sé que sí tendría que haber cambiado. Lo que pasa es que como lo que tengo es una subida de nivel y a todos los tomo como 1, y este ya venía en 1, bueno, no cambió de carambola, pero
podría haber cambiado. Entonces, depende lo que esté analizando, va a ser una ráfaga o va a ser un bit individual. Eso ya va a depender del problema que tenga en el canal realmente, que es lo que ahora nos estamos medio olvidando, ¿sí? Porque dijimos que no nos íbamos a meter en la parte eléctrica del canal a ver por qué se cambió el bit. ¿Se entiende? Bien. Cuando hablamos de codificación de canal, tenemos dos estrategias. Detección de errores o detección y corrección, que normalmente se llama corrección. Cuando tenemos detección de errores, lo que agregamos es información para darnos cuenta que hubo un cambio. Si no agregamos información, no nos damos cuenta del cambio y por lo tanto recibimos la información corrupta y ni nos enteramos. ¿Sí? Y normalmente no. Si tenemos detección, no podemos recuperar la información, tenemos que pedir retransmisión. ¿Sí? Si tenemos corrección, vamos a poder recuperar la información en base a estadística sin pedir retransmisión. ¿No puede tener las dos cosas? Esta incluye a esta, porque esta se da cuenta que hubo un cambio y además lo corrige sin volver a acceder a la información original. ¿Se entiende? Esta te dice, hay un bit cambiado. No sé ni cuál ni qué valor tenía. Esta te dice, hay un bit cambiado, es el 5, estaba en 0 y va en 1. Esto incluye a esto. Pero si no puede corregir todos los errores. No importa, esto incluye a esto igual, porque este normalmente tampoco puede detectar todos los errores. ¿Sí? De movida, sepan que ni este pueden ni detectar ni corregir todos los errores. Hay errores indetectables. Normalmente vamos a tratar de que sea varios ceros después de la coma, pero ese es otro oponente. Hay errores indetectables. ¿Sí? Bien. En ambos casos estoy agregando información. Y es bastante claro que si se usan los dos, es porque en este tengo que agregar más información que en este. Y cuanta más información agrego, más me baja la tasa de transferencia del canal, porque lo que a mí me interesa transmitir son los datos útiles. Saqué redundancia para aprovecharlo mejor y ahora que estoy agregando redundancia, estoy volviendo atrás. No me queda más remedio, pero cuanto menos agregue, mejor. Entonces, hay una relación de compromiso entre el overhead de datos que agrego, ¿sí?, y la capacidad de detección y corrección obtenidas. ¿Sí? Y además también en esa relación de compromiso aparecen el procesamiento del paquete. ¿Sí? Cuánto esfuerzo me consume generar la información y validar la información. Bien. Definiciones. Llamamos código a un determinado conjunto de patrones de bits, usualmente de longitud fija. Por ejemplo, el código ASCII. ¿Sí? Está formado por 128 combinaciones de bits, ¿sí?, de 7 bits de longitud. Nosotros, para detección y corrección de errores, vamos a generar códigos. O sea, vamos a cambiar el código ASCII por otro tipo de codificación para encontrar los errores y corregirlos. ¿Sí? Vamos a hacer una traducción de códigos. Dado dos patrones P y Q, por ejemplo, la letra A y la letra J, ¿sí?, dos combinaciones de bits que pertenecen a un código, se denomina distancia de Hamming a la cantidad de posiciones de bits en los que difieren P y Q. Y dado un patrón, P se denomina peso a la cantidad de unos en ese patrón. Vamos a un ejemplo. Patrón 1, patrón 2. Distancia entre este patrón y este patrón, un bit diferente, 2, 3 bits diferentes. Distancia 3. ¿Sí? Peso de este, 1, 2, 3.
Peso de este, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El peso no se usa mucho, la distancia sí se usa mucho. ¿Sí? Distancia mínima de un código o distancia de Hamming de un código. Recién lo que vimos era la distancia de dos patrones dentro de un código. ¿Sí? La distancia de un código, compuesto por X patrones de bit de longitud fija, va a ser la menor distancia entre cualquiera de los dos patrones. ¿Sí? Y para determinar esa distancia hay que comparar, hay que calcular la distancia de todos los símbolos contra todos los otros posibles símbolos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la distancia del código ASCII? A ver si se entiende. La distancia tiene que ser la menor distancia entre cualquiera de dos combinaciones que forman el código. 1. ¿Sí? La distancia es 1, porque seguro que hay parejas de código que están a un bit de diferencia. ¿Sí? Hay otros que están a más, no importa, porque la distancia del código completo es la más chica de todas las posibles distancias entre todas las parejas de códigos. ¿Sí? Ejemplo más sencillo, supongamos un código que tiene 5 bits, pero solo 4 símbolos, A, B, C y D. ¿Cuál es la distancia mínima de este código? Bueno, entre este y este hay 3. Entre este y este hay 3. Entre este y este hay 4. Entre este y este hay 4. Entre este y este hay 3. ¿Sí? Entonces 3. Tengo algunos con 4, algunos con 3, la distancia es 3. ¿Sí? Bien, ¿por qué nos interesa? Supongamos que el transmisor manda el carácter D con el código 11011 y el receptor recibe 11000. ¿Cuántos errores de bits se produjeron? Parecería que 2. ¿Sí? Podría también ser 1. Porque tenemos un código que es 11100. O sea, perdón, acá se produjeron 2. ¿Sí? Porque este era el código original y esto es lo que recibió. ¿El receptor puede detectar el error? Depende de si la codificación estaba Es la que acabamos de dar. no está el símbolo, pero puede ser que sea el otro símbolo, digamos. Puede detectar, no corregir. ¿Puede detectarlo? Sí. ¿Por qué? Porque este patrón es inválido. Con eso ya tengo para saber que algo no anduvo bien. Ese patrón no existe. Bien, entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Hasta 3 podés detectar. Bien, ¿ya vieron por qué era importante la distancia? Cuando se producen errores en una cantidad de bits menor a la distancia de Hamming, el código siempre puede detectarlos. ¿Sí? Siempre puede detectarlos. Cuando se producen errores mayores o igual a la distancia de Hamming, el código no siempre va a poder detectarlos. ¿Sí? Está claro ese punto. Entonces, nuestro código de 3 no puede detectar más que 2 cambios de bits. Y no hablamos de corrección, solo de detección. La corrección es otro problema. Bien. Vistas las generalidades, vamos a los métodos.
primer y más básico sistema de detección de errores, ya lo vimos. Tema 1, paridad. ¿Qué hacemos? Agregamos un bit de paridad. Podemos agregar un bit de paridad a todo el bloque de información o podemos agregar un bit de paridad cada X byte. ¿Sí? En el caso de serial asincrónico, agregamos un bit de paridad por cada carácter. Ese bit se calcula para mantener la cantidad total de unos en un número par o impar, depende del tipo de paridad que queramos usar, es exactamente igual. Y la distancia de Hamming que vamos a obtener va a ser de 2. ¿Por qué de 2? No importa. Yo no dije cuántos bits de datos son. Yo mando paquetes de 256 bits y le agrego un bit de paridad y sigue teniendo distancia de Hamming 2. No lo penses en el error. Pensá que vos tenés un bloque de n datos y un bit de paridad. Entonces, si el dato cambia en un solo bit, afecta a la paridad y la paridad también cambia. ¿Sí? Entonces, sí o sí te van a estar cambiando siempre 2 bits. Uno de datos y uno de paridad como mínimo. Podrían cambiar más. ¿Sí? Pero o cambian 2 bits de datos para que la paridad no cambie, o cambia un bit de datos y también cambia el de paridad. ¿Sí? Entonces, el resultado es que tengo un código con distancia 2. Si tengo un código con distancia 2, ¿cuántos bits puedo detectar? 1 con total seguridad. En realidad, en el caso de paridad, voy a poder detectar cantidades impares. Porque si se cambian 3, también lo voy a detectar. Si se cambian 5, también. El problema lo tengo con 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a algo más robusto. Paridad vertical y longitudinal. Ya lo vimos. En las tarjetas. ¿Qué hacemos? Calculamos paridades de cada carácter, ¿sí? Y calculamos paridades de cada columna de bits, ¿sí? Entonces, a cada carácter le agregamos un bit de paridad. Y al paquete de datos completo le agregamos un carácter de paridad entero al final. ¿Eso no permitiría corrección también? Porque o sea, no parece estar esto es bien exacto, está mal. Si está mal, cambiar. Podría llegar a ser corrección. Lo que pasa es que vas a ver que ahora tengo una distancia de Hamming igual a 3. ¿Eso qué implica? ¿Están de acuerdo que es 3? Si cambia un bit de datos afecta a 2 paridades, entonces cambian 3 como mínimo. ¿Sí? Si tengo paridad 3, ¿cuántos bits de errores puedo detectar? 2. Pero él dice, pero si cambió uno solo, también lo podría corregir. Porque si cambió uno solo, podrá saber dónde está el que cambió. Y acabamos de adelantarnos a algo que viene cuando lleguemos a corrección, que si querés usar corrección, perdés capacidad de detección. ¿Sí? Entonces, cuando podías detectar 2 alteraciones, ahora solo podés corregir alteraciones de un bit. O sea, la corrección te pide un paso más todavía de distancia de Hamming de lo que te pediría la detección. ¿Se entiende? No, digamos, si vos vas a hacer corrección suponiendo que hay un solo bit cambiado, la política de aplicar eso va a derivar en que si hay 2 bits cambiados no vas a poder ni detectarlo ni corregirlo, porque vas a suponer que los problemas están en los bits de paridad, por ejemplo. ¿Sí? Porque vos estás pensando que se te alteró un bit de datos, se te podría haber alterado un bit de paridad. O sea, no puedo detectar un cambio de 2 y un error de Al mismo tiempo, con una distancia 3. Para hacerlo necesitas una distancia 4,
Con una distancia 4 vas a poder detectar cambios en 2 y corregir cambios en 1. Pero no podés detectar cambios en 3. Si no, solo detectás 3, pero no corregís ninguno. Es como que cuando corregís 1, te comes un paso de detección. Eso, en el caso de la tarjeta, no, es un 0 constante, porque sirve como fin de trama. Ese bit, como la cabecera de la trama son 9 unos, y por las paridades vos no podés tener en los datos y las paridades 9 unos consecutivos, por los tipos de paridad que están puestos, ese bit es 0 para asegurarte de que encuentres los 9 unos consecutivos de la cabecera y sepas dónde terminó la trama y dónde empezó. En el caso de que hagas paridad de este tipo para bloques de datos, podés decidir. Puede ser la paridad de todas las paridades. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que ya habíamos visto, si estos son los bloques de datos, para cada paquete de n bits calculo una paridad. Esto es el carácter que transmito, en este caso serían caracteres de 9 bits, y calculo un carácter más con las paridades de todos los bits 0, de todos los bits 1, de todos los bits 2, ¿sí? Estas son las longitudinales, y este bit podría ser la paridad de todo esto. En el caso de la tarjeta, este bit era constante 0. ¿Sí? Si tengo alteraciones en 2 bits, esta paridad no se entera, pero estas dos paridades sí me están marcando que tengo 2 bits de error. Si tuviera uno solo, tendría aquí y aquí. ¿Sí? Pero si tengo 4, o sea, esto era 1, 0 y esto era 1, 0. Si estos 4 bits se cambian, esta paridad da igual, esta paridad da igual, esta paridad da igual, esta paridad da igual, y yo no lo veo. Los que están en rojo cambiaron. Aquí había un 1 y aquí había un 0. Aquí había un 1, un 0 y acá había un 1. Entonces, como cambié en la fila de orden, o sea, en la fila y en las columnas lo que hice es así y así. Pero la cantidad de unos en cada una de las filas sigue siendo la misma y en cada una de las columnas sigue siendo la misma. Entonces, este tipo de errores de 4, este código ya no lo detecta. Profe, ¿la paridad de las filas y las paridades de las columnas son distintas, puede ser? O sea, Podrían ser distintas, podrían ser iguales. En el caso de la tarjeta son complementarias. Usa paridad par para esto y impar para la otra. Con lo cual, si igual calculas las paridades, este también da 0. En el caso de la tarjeta. Porque como haces la paridad de datos que vienen de paridad, ese da 0. Si haces la paridad de los datos. Pero vos sos dueño de elegir el que quieras. ¿Sí? Bien. Esto se llama BCC a veces también. Como método de corrección de errores. CRC. A este lo escucharon nombrar, por lo menos, supongo. Si no lo escucharon nombrar, porque nunca se les rompió un disco rígido, nunca les pasó ese tipo de cosas. Bueno, los sectores de los discos rígidos están protegidos con CRC. ¿Sí? Este es uno de los sistemas de detección de errores más utilizados cuando te vas a conformar con detectar. ¿Sí? Considera los datos a transmitir como un polinomio de potencias de 2, o sea, un entero de 800 bits, no sé. Lo considera como si fuera un número, todos los datos a transmitir. Y lo que hace es la división en otro polinomio, o otro número, que es el que se llama polinomio generador. Entonces, vamos a ver que donde hay un 1, lo que tenemos es la potencia de x, y donde hay un 0 no tenemos el término. Entonces, este número
se puede expresar como x a la 4 más x más 1, teniendo en cuenta que x es 2. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto o esto es el número, si hago la cuenta, x a la 4 es 16 más 2, 19. ¿Sí? Puesto de esta forma, estoy diciendo que esto es el número 19. Lo que voy a hacer con el CRC es la división. Entonces, voy a tomar el mensaje original, al cual llamo m de x, los x bits que tenga que transmitir, y un polinomio generador, que es un número de x bits. El grado de este polinomio va a ser r. Y el grado de este va a ser n, que es la cantidad de bits que quería transmitir, la cantidad de bits de datos que quería transmitir. Al mensaje a transmitir lo voy a t de x, esto es lo que voy a transmitir, esto es lo que quería transmitir, esto es lo que voy a transmitir. Lo voy a armar como x a la r por m de x. Es decir, voy a multiplicar el número original por 2 a la cantidad de dígitos que tiene esto. En binario eso se traduce como voy a poner tantos ceros atrás como bits tiene el polinomio generador. ¿Sí? Cada vez que pongo un 0 multiplico por 2. Si este polinomio tiene 4 bits y yo voy a agregar 4 ceros atrás, voy a estar multiplicando por 2 a la 4. Y si lo piensan en decimal, y después voy a sumar el resto de la división. Si ven un poquito de matemática, van a ver que este número es múltiplo de este. ¿Sí? Si lo piensan en decimal, tomemos el 23, dividido 10. 23 es el mensaje. 10 es el polinomio generador. Eso me da 3 de resto. Si yo le agrego un 0 atrás, porque tengo un polinomio generador de un lugar, y le sumo el 3 de resto al 230, voy a obtener el 230, que es múltiplo de esto. ¿Se entiende más o menos por dónde va? Entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, lo que termino transmitiendo es siempre un múltiplo del polinomio generador. Algorítmicamente es mucho más fácil que matemáticamente. Algorítmicamente agrego r bits, tantos como bits tenga el polinomio generador, al final del mensaje a transmitir. Hago la división de eso, de m con ceros, en g. Obtengo el resto y lo que transmito es m seguido del resto. Si quieren, sumo el resto a m concatenado con ceros. ¿Sí? Entonces, paso m más r ceros por el sistema de división y el resto lo pego al final de m y transmito eso. Como lo que estoy transmitiendo es un múltiplo de g de x, en el receptor paso todo lo que recibí, lo divido en g de x y me tiene que dar resto 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué? Exactamente, tienen que estar de acuerdo en cuál va a ser el polinomio generador. Pero los dos usan el mismo algoritmo. ¿Sí? Es una de las ventajas de CRC. Numéricamente, estos son los datos que quiero transmitir. Este es mi polinomio generador. Como mi polinomio generador tiene 5 bits, el grado es 4. Esto es x a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Es x a la 4 el grado. Agrego 4 ceros. Y hacer la resta en binario es menos complicada de lo que parece, porque puedo usar un OR exclusivo. Entonces, 1, 0 y 1 es 1.
1 y 1 es 0. 0 y 0 es 0. 1 y 0 es 1. 1 y 1 es 0. Eso es equivalente a restar. No tengo acarreo, pero no me interesa. Bajo un 1 y como esto, los dos empiezan en 1, puedo hacer la resta. Vuelvo a hacer el OR exclusivo. Como esto es igual a esto, el OR exclusivo me va a dar 0. Ahora debería de bajar este, pero como empieza en 0, no puedo. Y sigo bajando hasta que encuentre un 1 que dividido en esto lo pueda dividir. ¿Sí? A mí no me interesa el resultado de la división, solo me interesa el resto. ¿Sí? Entonces yo acá debería haber puesto un 1, 0, 0, 0, 0. No lo hice porque el resultado no me interesa, solo me interesa llegar al resto. Una vez que tengo un 1 en lo que es la parte que estoy dividiendo y tengo un 1, este polinomio siempre empieza en 1, vuelvo a hacer el OR exclusivo, me da esto, bajo los dos ceros, como tengo un 1 vuelvo a hacer el OR exclusivo, si no ya hubiera terminado, y lo que me queda es el resto. ¿Qué transmito? Esto acá. Ese número que obtengo arriba es múltiplo de g de x. Entonces, cuando el receptor haga la división de lo que recibió en el polinomio, hasta acá viene igual, pero ahora bajan dos unos, queda esto y me da 0. Y si no me da 0, hay un error. ¿Sí? Entonces, ventajas de este algoritmo. El mismo algoritmo permite calcular los bits que se agregan al mensaje original y verificar si el mensaje llegó con error o no. Cuando tenemos transmisión y recepción, está muy bueno mandar la trama antes de transmitir y por el mismo recibir la trama y verificar si la trama que llegó está buena. ¿Sí? Y otra cosa importante es que se puede utilizar en un flujo de bits. Si ustedes se fijan, ustedes pueden ir haciendo el cálculo a medida que se van transmitiendo los bits. ¿Sí? Entonces eso lo convierte en algo útil, o sea, eso les permite, igual que cuando hablábamos de compresión, trabajar con flujos. Cuando ustedes trabajan un poco en flujos, no tienen que tener todo el paquete de información para procesarlo. Lo pueden ir procesando a medida que se genera, a medida que se transmite o a medida que se recibe. ¿Sí? Y eso es importante. Entonces, otra de las ventajas que tiene es esa. Finalmente, otra de las ventajas que tiene es que aunque parezca que no, es muy fácil de implementarlo por hardware. ¿Cómo se implementa con hardware? Con una colección de registros de desplazamientos de un bit y OR exclusivas. En cada más del polinomio generador, considerando que el polinomio generador tiene todos los más, ¿sí?, incluyendo los términos de 0, se pone un registro de desplazamiento. Y en los registros de desplazamiento que tienen un 1 a la derecha, se pone un OR exclusivo, sin contar el primero. Entonces, en el polinomio de recién, que era x a la cuarta, más, no es el de recién, porque el de recién tenía x. Está bien, es x a la cuarta más x a la 3 más 1, pero dijimos que el primero no usamos OR exclusivo. ¿Sí? Entonces, por cada signo más ponemos un registro de desplazamiento y donde hay unos ponemos OR exclusivo. Y este OR exclusivo se hace con el dato que sale, porque es el 1 que yo les dije, si bajo un 1 y tengo un 1 en el polinomio generador, hago la división y si no, no hago la división. Entonces eso es lo que cumple este. Entonces por acá entran los bits y una vez que pasó toda la trama,
Lo que tengo en los flip-flops son el resto. Si estoy transmitiendo, transmito eso a continuación. Si estoy recibiendo, me fijo si tiene un 0. ¿Sí? No. ¿Sí o no? Sí. Bien. Polinomios generadores. Se utilizan CRC de 8, de 12, de 16 y de 32. Y hay varios polinomios generadores normalizados. El polinomio generador tiene incidencia en las capacidades de detección del algoritmo, razón por la cual es altamente recomendable que utilicen un polinomio conocido. No inventen ustedes su polinomio. ¿Sí? Tienen para elegir, elijan alguno de los conocidos. Ahí hay algunos de los polinomios que más se usan. CRC16, CRC32, este se llama así. Hay otros CRC de 32 bits, pero CRC32 es ese polinomio. ¿Sí? Probablemente porque yo escribí mal. ¿En dónde hay 2x a la cuarta? Sí, porque yo escribí mal. Copié y pegué y ese no va. Claramente hay no más que una sola vez cada x. Si no, no es un polinomio. O sea, acá no hay ningún, no puede ser 2x a la cuarta, no vale. Analizar la capacidad de detección de CRC, o sea, hasta dónde puede detectar CRC, no es fácil, no es trivial. Razón por la cual les cuento los resultados. Detecta el 100% de las ráfagas de longitud igual o menor al orden del polinomio generador. Es decir, que si estamos usando un polinomio de 16 bits, detecta ráfagas de 16 para abajo. El 100%. Y detecta la gran mayoría del resto de ráfagas. No de bits individuales, de ráfagas. ¿Sí? Es un algoritmo muy robusto para que se den idea de números de qué es el resto. Con CRC12 detectan el 100% de errores de 12 bits o menos, el 91% de las ráfagas de 13 y el 99.96% del resto de ráfagas, sin importar la longitud de datos. Es decir, ustedes pueden haber mandado 400 bits de datos con 12 bits de error y van a encontrar ráfagas de 400 bits de error. La mayoría, el 99.96%. ¿Sí? Entonces, puede tener bajo overhead y muy buena detección de errores. Si suben a un CRC de 16, el CCITT es de 16, 4 bits más, fíjense, sube al 99.994 y 99.997. ¿Sí? Realmente tienen muy buen nivel de detección de error con muy poco overhead. Por eso es el que más se usa. Bien. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Y el 32 tendría aún menos error? Muchísimo menos. En la época en la que yo estaba sentado ahí, no en estas mesas, pero en una muy parecida, las sillas creo que eran las mismas, mirá. El ingeniero Sade se le ocurrió decir, bueno muchachos, veamos qué también anda CRC, no me acuerdo si era 16 o 32 sinceramente, pero háganse un simulador para encontrar cuántos errores pasan por CRC. Entonces, lo que hacíamos era generar una trama, alterarla, o sea, calcularle el CRC, alterarla y volverla a ver. Si yo mal no recuerdo, tuvimos que hacer en el orden de 1 millón de pasadas, que en mi máquina de ese momento llevó 36 horas y pasaron 2 tramas con error.
¿Sí? O sea, es robusto. Y yo creo que era un CRC 16. No estoy seguro que era. También era un Pentium 1, creo. O sea, hoy lo podrá hacer mucho más rápido. Pero realmente es robusto. Y había que hacer esa barbaridad de tramas para encontrar alguna que pase. Si no, te daba siempre 0. O sea. Trillado para que estamos con ese ahora. Nada, con que implementen un CRC en Assembler. Ustedes no, pero este año implementaron un pedazo de CRC en Assembler sin saberlo. ¿Ya alguna vez han implementado un pedazo de CRC? Ya somos con el segundo parcial de micro este año. No, esas son cosas del primer parcial de software puro. Perfecto. Es corrimiento y operaciones. O sea, lo que tenés que hacer son corrimientos de datos y OR exclusivo. Y en un micro de 32, un CRC 32 lo hace casi fácil porque necesitas 33 bits. Tenés un problema porque el orden 32 tiene 33 bits y el primer bit es un 1. ¿Se entiende? El CRC 16 es de orden 16. Tiene 17 bits. El primer bit es X a la 16. Es el que no ponemos en la hora exclusiva cuando lo hacemos por hardware. Pero cuando lo haces por software, depende cómo lo hagas, te hace falta. Y tu registro es de 16. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esto es de orden 4. ¿Cuántos bits tiene? Porque esto es X a la 0, X a la 1, X a la 2, X a la 3, X a la 4. Pero tiene 5 bits. El CRC 16 tiene 17 bits. Y el primer bit siempre es 1. Vos podés decir, como es siempre 1, no lo guardo. Pero para determinado momento de la operación te hace falta. Y como tenés un registro de 16 y necesitas 17 bits, este bit te complica la vida. Cuando lo haces por software. Si haces esto, no, porque este bit entra allá y no pasa nada. Pero depende cómo lo quieras hacer. Si lo querés hacer como lo vimos recién, así. O sea, si vos querés reproducir en software, eso anda bien. Porque un CRC 32 necesita 32 flip-flops. ¿Sí? Y el bit más significativo no se opera en la hora exclusiva. Pero si lo querés hacer así, que es un poco más fácil, para hacer un CRC 32 necesitas 33 bits. Porque este es uno de 4 y tiene 5. ¿Se entiende? Y se acabó el... ¿Sí? Creo que entendí. ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, y si no lo volvemos a discutir después. Pero ese es un problema para hacerlo por software. No lo pueden hacer así por software porque todos los polinomios son de grado potencia de 2. Eso quiere decir que tienen un bit más de la potencia de 2. Entonces, cuando lo querés meter en 8, 16 o 32, siempre hay un bit que te molesta si lo querés hacer de esta forma. En cambio, si lo haces de esta forma, ahí ya no. Porque este dijimos que no se tiene en cuenta por esta realimentación. Eso sería por hardware. Vos lo podés hacer por software, pero tenés que seguir este algoritmo y no el que vimos recién, que es más fácil de entender. ¿Me entendés? Tenés que hacer lo que harías ahí por hardware, por software. Tenés que hacer esa realimentación y esos corrimientos y entonces anda. Hay otra forma. El problema de esto es que es bit a bit. Entonces tenés que ir sacando de un bit y metiendo de un bit. Hay una forma abreviada de calcular el CRC donde se hace una tabla. Entonces, ustedes meten 8
Y en función de los 8 que tienen y del polinomio, sacan a los 8 que siguen. Y van metiendo de a 8 y sacando, o sea, haciendo 8 corrimientos de una sola vez con una tabla de, si estoy acá y entraron estos, tengo que ir acá. Una tabla de doble entrada. Eso hace que se calcule por software mucho más rápido que metiendo un bit corriendo, metiendo un bit corriendo. ¿Sí? La compuerta XOR va en donde hay unos en el polinomio generador, excepto el primero que siempre es 1 y ese no se tiene en cuenta. ¿Sí? Hay páginas para calcular los RC y hay páginas que le dan los códigos con tabla, o sea, le generan la tabla y le dan el código que va haciendo pases de A8 o haciendo corrimiento bit a bit, lo que quieran. Si en algún momento tienen que hacer un protocolo de comunicación o verificar cualquier tipo de alteraciones, es una de las cosas que se usa. Eso es lo que hace a detección. Vamos con corrección. En corrección tenemos dos tipos de códigos básicos. Los códigos por bloques y los códigos convolucionales. Ustedes que querían hablar de convolución. Cuando queremos caracterizar un código, cuando queremos compararlos, lo vamos a hacer por la capacidad de corrección, por la eficiencia o por la tasa de datos respecto a la tasa total de bits transmitidos, ¿sí? O el overhead sería lo mismo, y por la complejidad computacional para codificar y o decodificar. ¿Hacemos una pausa o seguimos? Los veo algunos como que... Seguimos. Hacemos una pausa. Bueno, hacemos una pausa. Dijimos que dos tipos básicos de código para corrección de errores, códigos de bloques lineales y códigos convolucionales. Los códigos de bloques lineales lo que hacen es repetir un dato n veces, en general no de una forma tan absurda como copiar el mismo dato n veces, pero a la larga lo que hacen es eso. Y si ustedes tienen un n impar, van a poder corregir hasta n-1 sobre 2 errores con esta idea, y si n es par, hasta n-2 sobre 2 errores. Conviene que sea impar. Dentro de estos códigos hay varios, yo no puse una diapositiva con todos los nombres de códigos que hay de correcciones, hay muchos códigos de corrección de error, pero uno de los más conocidos, no sé si de los más usados, pero de los más conocidos es el código de Hamming, que en realidad no es un código, sino es toda una familia de códigos, ¿sí? Que funcionan de la siguiente forma. Se divide el mensaje en dos partes bien diferenciadas. El mensaje original y la redundancia. Algo parecido a lo que sucede cuando ponemos paridad longitudinal y transversal, ¿sí? Vamos a tener bien claro qué es dato y qué es bit de redundancia. La redundancia son bits de paridad, ¿sí? Que se van a calcular sobre determinados bits de datos. No vamos a calcular la paridad sobre todo, sino que va a ser una paridad selectiva. Y las posiciones potencia de 2 son donde vamos a poner los bits de redundancia. Ya vamos a ver un ejemplito numérico para que sea más claro. Para un bloque de datos n se incorporan r bits de paridad para satisfacer una inecuación que no vamos a ver de dónde sale, que dice que n más r más 1 tiene que ser menor o igual a 2 a la r. Por ejemplo, si vamos a usar 8 bits de datos, para que se cumpla esa condición, tenemos que agregar por lo menos 4 bits de paridad. Podríamos agregar más, pero como con eso vamos a llegar al tipo de código que nosotros queremos, no voy a agregar más que esos, ¿sí? A ese código se lo denomina 12.4, porque tiene 12 bits en total, perdón, 12.8, 12 bits en total con 8 bits de datos, ¿sí? ¿Cómo se construyen
los códigos o cómo se transmite la información. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7 son los bits de datos que quiero transmitir. Yo había dicho que se reservaban las posiciones potencias de 2 para las paridades. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, si fuera más largo, 2 a la 5. ¿Sí? Entonces, por eso es una familia de códigos. Si yo tomo 8 bits de datos, agrego 4 bits de paridad y tengo esta estructura. Si pongo 9 bits de datos, creo que con 4 de paridad seguimos andando. ¿Sí? Si fuesen 6 bits de datos, con 3 de paridad andaría. Es un código que tiende a tener una eficiencia igual a 1. ¿Sí? Porque como hay un 2 a la R, a medida que agrego bits de datos, agrego logaritmo en base 2 de esos bits en paridad. Entonces, cuanto más grandes son los bloques, menor overhead tengo en los bits de paridad. ¿Sí? ¿Cómo se calculan las paridades? Bien, esta paridad calcula la paridad de estos bits de datos. Esta paridad calcula la paridad de estos bits de datos. Esta paridad, la de estos, y esta, la de estos. Si se fijan, esta es cada 1, esta es cada 2, esta es cada 4, esta es cada 8. ¿Sí? Si a los valores que intervienen en la paridad le ponemos un 1 y a los que no intervienen en la paridad le ponemos un 0, esto se podría representar numéricamente así. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esto es una forma numérica de representar cómo se calculan estas paridades. La vamos a usar para encontrar el error, para detectar dónde está el error y cómo corregir el error. ¿Sí? Porque si consideramos esto como una matriz y hacemos el producto matricial de esto por lo que recibimos, podemos calcular algo que se llama el síndrome. ¿Sí? Usando esa matriz de abajo que teníamos y haciendo el producto matricial de esa matriz por los datos que llegaron, obtengo el síndrome. Si el síndrome es el vector nulo, quiere decir que no tengo datos. Y si el síndrome es distinto de 0, me dice la posición en la que el bit se alteró. ¿Sí? Entonces, eso es el síndrome. Esto es lo que vimos recién. Esto es 1, 0, 1, 0 en la primera fila. Esto es la segunda, la tercera. Si mis datos fueran más largos, esto va a ser. Acá tengo 2, 4, 6, 7 ceros y empiezo 8, 1, 8 ceros, 8, 1. Si tuviese más datos, acá tendría 15 ceros, 16, 1, 16, ¿sí? A la larga es binario con el único detalle de que empiezan cruzados, digamos. Empiezo en 1 en lugar de en 0 y acá me falta un 0, acá me falta un 0, acá me falta un 0. Y esto es el entrelazado que vimos recién. Si yo hago el producto de esto con esto, a lo que llego es que ese es lo mismo que calcular la paridad de P0, D0, D1, D3, D4 y D6. Los mismos en los que calculaba P0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Si vos haces el producto de esto por esto y te da esto, esto es P0 por 1, D0 por 1, D1 por 1. Fíjate, P0, D0, D1 son los mismos con los que calculaste P0. Entonces, ese 0 es la paridad de todo esto.
incluyéndolo al bit de paridad. ¿Sí? S1 es la paridad de todo esto, incluyéndolo al bit de paridad. Entonces, el SS es la paridad de estas filas con el bit de paridad incluido. ¿Sí? ¿Esto? En las posiciones potencias de 2 es los bits de paridad. Entonces, este es el bit 0. Va a paridad porque es este es el bit 1, o sea, es 2 a la 0. Este es el 2 a la 1. Este es el 2 a la 2. Y en el medio vas poniendo datos. Las X son los datos que yo tengo en cuenta para calcular esta paridad. Para calcular la paridad P0 uso 1 no, 1 sí, 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 todo lo que hagan falta. Entonces, esto va a ser la paridad de D0 con D1, con D3, con D4 y con D6. Para la segunda fila van 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no. Para la otra van 4 sí, 4 no, 4, y para la otra 8 sí, 8 no. Empezando por el de paridad, o sea, este en realidad no va, o sea, este calcula la paridad de este más este más este más este más este. ¿Cuándo transmitís? Cuando recibís, el S es la paridad de todo, incluido el bit de paridad. ¿Puede ser que esté mal calculada la paridad de la segunda y cuarta fila? Todo puede ser posible. No, esto no son las paridades. Pero el bit de paridad... No, esto es un 1 en los bits que intervienen en la paridad. O sea, donde tengo color hay un 1 y donde tengo blanco hay un 0. O sea, esto no es la paridad de todo esto, sino que este bit de paridad involucra a todos estos bits. En este y en este pongo 1. Eso es esto. Es una matriz donde los bits que intervienen en la paridad, incluido el de la paridad, van en 1 y los bits que no intervienen van en 0. Con una fila por cada bit de paridad que vas a calcular. ¿Sí? Es una forma matricial de escribir esto. O sea, todas las especies, sí, por más que haya una paridad, van con 1. Claro, porque forman parte de la paridad en definitiva. Pero esas 4 paridades son sobre el mismo dato, o sea, sobre esos mismos 7. No, vamos de nuevo. Esta paridad se calcula sobre este y este. Ahora vamos. Sí, son constantes. O sea, si yo acá estoy transmitiendo un 1, para esta paridad vale 1 y para esta paridad vale 1. O sea, este X es de 0 y de 0, el mismo valor. La matriz es claro, es como una representación de esto en forma numérica. ¿Sí? No, esto es a nivel matemática de cómo vas a manejarlo. O sea, a lo que vas es, o sea, lo que estás buscando es cómo calcular el síndrome ese. Ese síndrome a la larga lo que te dice es, si vos calculás la paridad de todo esto, o sea, la paridad de esto, incluido el bit de paridad, la paridad de esto, incluido el bit de paridad, y a esto lo considerás como un número, si ese número es 0, no hubo cambio. Si ese número tiene un valor, es el número de bit que cambió. Ahora vemos el ejemplo. Avancemos un poco más el ejemplo. Entonces, vamos con números. Queremos transmitir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esos son los datos. Paridades. La paridad 0 involucra a D0, a D1, a D3, a D4 y a D6. Entonces, copié los valores y calculo la paridad. Estoy usando paridad par. Entonces, tengo dos unos, va un 0. Para este, copié los que involucran, tengo dos unos, va un 0. Para este, tengo tres unos, va un 1. Y para este, tengo dos unos, va un 0. Lo que voy a transmitir va a ser este código. ¿Sí? Hasta ahí estamos. En el receptor se me cambia un bit.
Entonces recibo esto. Es idéntico a lo que generamos recién, excepto acá. ¿Qué es lo que hago? Calculo los S. Los S son las mismas paridades, pero teniéndolo en cuenta a la paridad también. O sea, cuando yo calculé P0, usé los que estaban en gris. Ahora calculo de todos, incluido el amarillo. Paridad par. Como acá tengo un solo 1 y este que era el otro 1 se me volvió 0, acá tengo paridad 0, pero cuando yo hago la paridad de todo, tengo 1, me corresponde 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En este caso, tengo un 1 y un 1, me corresponde 0. En este caso, tengo un 1 y un 1, me corresponde un 0. Pero el tema es el siguiente. Lo que estoy haciendo acá es un OR exclusivo con la paridad. Entonces, si yo calculo la paridad y me da 1 y acá tengo 0, quiere decir que son distintas. En este, la paridad me da 1 y tengo un 0, entonces también es distinta. ¿Sí? A ver, si yo calculo la paridad de esto, me da 1, pero tenía 0. Son diferentes. Entonces, el S es un 1 porque la paridad que calculo de todos los datos no coincide con la paridad que recibí. ¿Sí? Y en este caso pasa lo mismo. La paridad me da 0, pero tenía un 1. No es que tengo un error acá, perdón. Acá va un 1. Está mal copiado. ¿Sí? Entonces, la paridad da 1 porque tengo 3. Es lo mismo compararla o incluir esta en la paridad, en definitiva. Espérate. Tengo un error porque recibí 0. O sea, si estuviese todo bien, como este bit ya compensa la paridad de los datos, cuando yo hago la paridad de todos, incluyendo el de paridad, siempre me tendría que dar 0. ¿Sí? Si no me da 0 es porque hay algo que cambió. ¿Sí? Acá el problema que tengo es que me falta bajar el 1. El S2 da 1 porque tengo 1, 2, 3, porque acá llega un 1, y entonces necesito un 1 para llegar a la paridad 4. ¿Sí? Y acá, no, acá tengo 2, no necesito nada. Si yo a esto lo leo como un número, es 4 y 1, 5, que es el quinto bit el que cambió. Entonces, numéricamente esto me está diciendo en dónde está el bit cambiado, cuando tengo un solo bit cambiado. Esto es 4, esto es 2, esto es 1, perdón, es 1, 2, esto es, sería 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? Entonces, tenés 4 y 1, 5, el valor numérico de S te da la posición del bit cambiado. Si estás usando corrección de error. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ir a ese bit e invertirlo. ¿Sí? Si lo que hiciera con error es el bit de paridad, lo detectaría, pero no lo corregiría porque eso lo hizo. Sí, a los fines prácticos sí, sucedería lo mismo. O sea, si fuese el bit de paridad, te daría solo 1, ¿sí? Porque es una potencia de 2, y entonces podés ni preocuparte de corregirlo. ¿Sí? Porque acaba un 1. Mirá, yo copié mal. Ah, y ahí coincide tanto la paridad P2 con el S sub 2, que es 1. Ahí coincide la paridad
Claro, porque este es 1, pero como este cambió, entonces la paridad también cambia. ¿Sería un error o...? El error es que yo acá tenía que haber escrito un 1. O sea, el dato venía en 1. O sea, en cada casilla de las de abajo tenés lo mismo que la de arriba. ¿Sí? Entonces, esto debería tener el mismo 1 que se había transmitido. Entonces tenés 1, 2, 3, paridad par, tenés que poner un 1. Porque como este se cambió, te cambia el de la S también. ¿Sí? Si se hubieran cambiado 3 bits, Que Dios te ayude. O sea, para flujo no serviría, profe, porque necesitaríamos saber la trama completa para... Para flujo no serviría. Efectivamente. Los códigos de Hamming tienen siempre distancia 3. Si se cambiaron 3 bits, que Dios te ayude. Se pueden o bien detectar y corregir errores de un bit, como acabamos de ver, o se pueden detectar errores de hasta 2 bits sin corregir, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Si ustedes interpretan que el S igual a 5 implica el bit que cambió, entonces cuando tengan dos errores en 2 bits van a llegar a un valor numérico y van a alterar un bit que no es el que corresponde, porque en realidad son 2. ¿Se entiende? Si ustedes quieren hacer detección, simplemente dicen S es igual a 0 o S es distinto de 0 y ahí van a encontrar hasta 2 bits, pero no van a poder corregir. Y si deciden interpretar al S como el número de bits que corrigieron, entonces, si cambian 2 bits, van a corregir un bit que no es, ¿sí?, erróneamente. Y no lo van a detectar. Es decir, o detectan y corrigen uno, o detectan 2 y no corrigen ninguno. Pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Hay una versión extendida que agrega un bit más de paridad al final. Con ese bit de paridad aumentan la distancia 4. O sea, sobre lo que hicimos recién agregan un bit de paridad general de todo. ¿Sí? Con eso aumentan la distancia 4. Y entonces ahora pueden detectar y corregir errores de un bit y detectar errores de 2 bits. ¿Sí? Bien. Claro, no sería que podemos corregir 2 bits. No, porque la corrección es como que te gasta 2. Fíjate que acá con distancia 3 podías corregir 1. Sí, y está diciendo que también con distancia 4 podemos corregir 1. Eso es lo que Pero podés detectar 2. puede hacer las dos cosas. Antes no podías hacer las dos. Antes no podías hacer las dos cosas. Ahora, detectás y corregís 1 y todavía detectás 2. ¿Sí? Con Hamming, no. Que yo sepa. Porque las distancias son o 3 o 4. Si le agregan un bit más de paridad. Seguramente estás cayendo en algún otro algoritmo. Hay muchos algoritmos de estos tipos. Hay algoritmos que en revés entremezclan los datos para convertir errores de ráfaga en errores aleatorios. O sea, en lugar de hacer, eso es una técnica que se usa mucho, en lugar de transmitir de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, transmiten de 0, de 35, de 47, de 38, de 25, de 36, ¿sí? Y los entremezclan. Hay un algoritmo que se llama Red Solomon, que es el que utilizan las lectoras de CD, que hace eso. ¿Por qué? Cuando se lastima un CD, un rayón o un agujero, es un error en ráfaga. Entonces me va a afectar a varios bits consecutivos. El algoritmo es bueno detectando errores de bits individuales, no ráfagas. Entonces al entremezclarlos convierte un error de ráfaga en errores de bits individuales. ¿Sí? Porque como están desparramados, rompe la ráfaga en lo que es esto, que es lo que se guarda en el CD, digamos. ¿Sí? Entonces cuando vos rompes esto, en realidad después se desparraman los errores y tenés errores al azar. ¿Sí? Entonces, algoritmos de este tipo hay
un montón con mayor capacidad de corrección, ¿sí? El CD, por ejemplo, es un medio bastante malo. Creo que el Red Solomon corrige como 16 bits, 20 bits de errores en bloques de 512, una cosa así. Bien. Y nos quedan unos que vamos a ver muy someramente, los códigos convolucionales. Ni la vas a reconocer a la convolución. Al igual que los códigos de bloque son códigos lineales, pero a diferencia de los anteriores son códigos con memoria. Eso quiere decir que los datos que ustedes van a transmitir no solo dependen de los datos que quieren transmitir, sino también de los datos que se transmitieron antes. ¿Sí? El código de Hamming, ustedes toman un bloque de datos, le agregan paridad y determinan el bloque a transmitir. El código resultante depende solo del bloque de datos. En este depende del bloque de datos actual más n bloques de datos anteriores que afectan al bloque de datos actual. ¿Sí? La decodificación va a consistir en elegir la cadena más probable o el camino más probable en un proceso que tiene alteraciones al azar. Y eso se hace con el algoritmo de Viterbi, que lo vamos a comentar muy rápidamente, pero que se usa para muchas cosas. Entonces, básicamente un código convolucional toma bloques de k bits de datos, los almacena en k estados, ¿sí? Y produce n bits de código haciendo la convolución de esto. Vamos. Lo mismo que acabamos de decir. Entonces, toma k bits de datos de los últimos k datos transmitidos, ¿sí? Esta es la memoria. El k grande es la cantidad de estados previos que influyen en la codificación. Y con k bits de datos produce n bits de código, que claramente esto es mayor que esto, porque si no, no estaría agregando información. ¿Sí? Vamos con un ejemplo sencillito. K historial igual a 3, un bit de datos, 3 bits de código. Overhead de eso. O tasa de transferencia. ¿Cuántos entran por acá? 1. ¿Cuántos salen en cada vuelta? 3. Tasa de transferencia. 1/3. Porque por cada bit que entra yo transmito 3. ¿Sí? O sea, a partir de un bit de datos genera un código que tiene 3 bits. Si no hiciese nada, iría 3 veces más rápido. ¿Se entiende? En el de Hamming de recién teníamos un 50%. Entrábamos con 8, salíamos con 12. En este entramos con 1, salimos con 3. ¿Sí? Bien. Pero además, coincidentemente, porque no tiene por qué ser así, guardamos 3 bits de memoria. En realidad, el actual y los 2 anteriores. Ese es el... Claro, esto es la historia. Y esto es cuántos bits sacamos por vez. ¿Sí? No necesariamente esto coincide con esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? La codificación es bastante simple.
Tenemos el equivalente a un polinomio generador, porque estamos haciendo OR exclusivos entre diferentes bits. Estamos haciendo, teóricamente, es una convolución, pero a las fines prácticos estamos haciendo OR exclusivos, o sea, este bit es este bit. Este bit es el OR exclusivo del primero con el tercero y este bit es el OR exclusivo de los tres. ¿Sí? Es la convolución de un polinomio que debe ser 1, 0, 1, por ejemplo, con el flujo de datos que viene llegando. ¿Sí? Desde el punto de vista circuital es parecido a lo que sería un CRC, o sea, un conjunto de OR exclusivo y registro de desplazamiento. Entonces, esto tiene un estado inicial que no es despreciable. ¿Sí? Porque como el estado influye en lo que voy a transmitir, no es lo mismo que arranque con 0,0 que arranque con otra cosa. Normalmente arrancaré con 0,0 cada trama que voy a generar. ¿Sí? Arranco con 0,0. Entra el primer 0 a transmitir. Entonces, como tengo OR exclusivos, no, estos creo que son OR comunes. Sí, son sumadores. Son sumadores. Porque 0 y 0 está dando 0 y un OR exclusivo no da 0. Y 0 más 0 más 0 da 0. Entonces, ¿No daba 0 también el OR exclusivo? no, Porque eran iguales. porque son iguales, entonces da 1. No, sí, está bien, da 0. Sí, el sumador es un OR exclusivo. O sea, sumar un bit es lo mismo que un OR exclusivo. Porque 1 y 1 es 0, más 1 es 1, más 1 es 0 de vuelta. ¿Sí? Entonces sumás con un OR exclusivo. Entonces, este bit es el que quiero transmitir. 0. Este bit es el OR de estos, también es 0. Y este bit es el OR de estos, también es 0. Entonces, entra un 0, salen 3 ceros. A continuación entra un 1. Esta es la trama que voy a transmitir. Se desplazan, el 1 que tenía acá pasa, el 0 que tenía recién acá pasa a este lugar, el 0 que tenía pasa a este lugar y el 0 que estaba acá se pierde. ¿Sí? Y entonces, este bit es 1, este bit es 1 o 0, es 1, y este bit es 1 o 0, 0, es 1. Entonces el código que sale es 1, 1, 1. Eso se puede ver también como un árbol. Si entra un 0, voy por arriba, si entra un 1, voy por abajo. Entonces, empiezo transmitiendo un 0, 0, porque llegó, había entrado un 0, transmito 0, 0. Ahora, llegó un 1, transmito 1, 1. ¿Sí? El próximo va a ser otro 1, voy a transmitir 1, 1, 0 ya, porque voy a tomar de vuelta el árbol para abajo. ¿Sí? Desde el punto de vista circuital, este 0 pasa para acá, este 1 pasa para acá, entra el 1 nuevo. Ahora, el primer bit es 1, el segundo bit es 1, 0, es 1 igual, el tercer bit es 1 o 1, 0 o 0, 0. ¿Sí? Y entonces voy para abajo y por último entra un 0, entonces de este me voy a ir para arriba y lo que voy a hacer es, de nuevo, 0 o 1, perdón, el primer bit es el 0, es el bit que estoy transmitiendo. El segundo es 0 o 1, es 1, y el tercero es 1 o 1, 0 o 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? El resultado es que con esta secuencia de datos transmito esta secuencia de bits. ¿Sí? Bien. Transmisor, fácil. Sobre todo si no quiero reconfigurarlo, o sea, si siempre voy a usar
la misma generación. El problema de los códigos convolucionales no es generarlo, es descodificarlo. ¿Sí? Para decodificarlo vamos a ver lo mismo de otra forma, que es con una máquina de estados. Si se fijan, nosotros estamos manejando 3 bits, pero sin embargo no tenemos más que 4 estados. ¿Sí? Ahí está la redundancia de los códigos que no existen, que es lo que me va a permitir, por probabilidad, determinar cuál es el código más probable y corregir el error. ¿Sí? O sea, el hecho de haber entrado con un bit y salir con 3 es la redundancia que después nos va a servir para corregir el error. Entonces, arranco en 00, mando 00, estoy en el estado 00, esto es el estado, este es el que se está transmitiendo, ¿sí? Transmito un 0 y me quedo en el mismo estado. O sea, entra un 0, transmito 3 ceros y me quedo en el mismo estado. Si ahora entra un 1, como entra un 1, transmito un 1, 1 y me quedo en el estado 1, 0. ¿Sí? Porque esta máquina de estados finitos representa todas las combinaciones posibles de lo que tenés, lo que entra y que transmitís y que recibís. O sea, no se recibe 3, 1, se recibe 1, 0, 0, ¿verdad? No, pará. Vos querés transmitir un 1. Pero no es que estoy recibiendo ahora. No, todavía estamos transmitiendo. Lo que pasa es que en lugar de verlo como recién como un árbol, lo estamos viendo como una máquina de estado. Todavía no recibimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de esta máquina de estados va a salir un diagrama que es el que vamos a usar para decodificar. ¿Sí? Entonces, si estoy en el estado 00 y llega un 1, voy al estado 1, 0 transmitiendo 1, 1, 1. ¿Sí? Si ahora llega un 0, estoy acá, como llega un 0, tomo esta, los 0 los transmito con la flecha, sí. No, es que estaba acá. Salteé. Estoy en este, como llega un 0, transmito 0, 10, del estado 1, 1 paso al estado 0, 1. ¿Sí? Y la misma historia, si estoy en el 1, 1, 1 y llega un 1, transmito un 101 y me quedo en el mismo estado. ¿Se entiende la máquina de estado finito? ¿Se acuerdan de la máquina de estado finito? ¿Estoy recorriendo de manera de que caiga en el estado? No, la máquina de estados finitos estas me representa todas las posibles transiciones y estados que tiene este codificador. ¿Sí? Esta máquina de estados finitos depende de la longitud que puse y de los OR que puse. O sea, esta máquina de estados finitos representa a este circuito en particular. ¿Sí? ¿Cómo lo construí? Pasando todas las combinaciones posibles y analizando a dónde estoy y cómo me muevo. ¿Sí? El estado está determinado por los dos que memoricé de antes. Como tengo 2 bits, sé que tengo 4 estados y entonces, bueno, analizo. Si estaba en 0, 0 y llega un 0, ¿qué pasa? Si llega un 1, ¿qué pasa? Si estaba en 0, 1, ¿sí? Y lo que haces es construir esa máquina de estado finito para representar a este circuito. Porque desde esa máquina de estados finitos vas a construir el diagrama de Trellis, que dice lo mismo de otra forma. Yo tengo 4 estados, A, B, C o D. Si estoy en el estado A, que recién lo habíamos visto, A, B, C y D. Si estoy en el estado A, solo puedo transicionar al estado A o al estado C. ¿Sí?
es lo que tengo en este diagrama. Si estoy en el estado A, solo puedo transicionar al A o al C. Al A cuando llega un 0 y al C cuando llega un 1. Y en ese caso transmito un 0, 0 y si no transmito un 1, 1. Es como que lo voy desdoblando al diagrama de la máquina de estado finito. Ahora, si estoy en el C, puedo ir al B o al D. ¿Sí? Y si estoy en el D, puedo ir a este o a este. Fíjense, los 4 estados nunca voy a más que 2 estados. Los otros 2 están prohibidos. ¿Sí? Porque me faltaban las flechas en la máquina de estado finito. Lo que hice fue como desdoblar la comunicación en el tiempo, diciendo cuáles son los estados por los que realmente podría pasar. ¿Se entiende el diagrama? Bien. ¿Por qué es importante ese diagrama? Porque si yo voy recibiendo sin errores, voy siguiendo esto perfecto. Si voy recibiendo con errores, pasemos esa parte, si voy recibiendo con errores, resulta que recibo, o sea, arrancamos con 0, 0, entonces arranco en el estado A. Y recibo 0, 1, 0. No puede ser. ¿Sí? Ahora, ustedes probablemente dirían, es muy probable que en realidad la transición sea esta. ¿Sí? Bueno, el algoritmo de Viterbi lo que hace es decir, no sé qué es más probable. Podría ser que vaya para acá o podría ser que vaya para acá. Si voy para acá, tengo un bit de error. Si voy para acá, tengo 2 bits de error. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Anotemos 2 columnas, por acá un bit de error, por acá 2 bits de error. Vamos con el que sigue. El que sigue es 0, 1, 1, 0. Si estoy acá y recibo esto, ahora resulta que tengo 2 bits más de error si voy por acá. Si voy por acá, tengo un solo bit de error. Si estaba acá, para ir acá, tengo 3 bits de error. Y si estaba acá y voy para acá, coincide perfecto. Entonces lo que va a ir haciendo es, para llegar de acá a acá tenía 2 bits de error. Y con lo que llegó ahora, si voy por acá tengo 2 más, y si voy por acá tengo 1. Por acá tenía 2, pero ahora tengo 0. Y va a ir anotando en cada estado cuántos bits de error va acumulando por cada uno de los caminos. Para quedarse, después de X estados de memoria, con el camino que tiene menor error acumulado. ¿Sí? Entonces, por ahí, por lo que viene después, como esto tiene relación con esto, en esta primera instancia, tomar este camino implicaba 2 bits de error, pero después no tenés bit ninguno. Entonces, lo más probable es que ahí realmente hubiera habido 2 bits de error. ¿Se entiende la idea, el concepto? Porque si después te coinciden justo con las flechas, vos tenés flechas que tienen camino de error 0. O sea, si lo que vos recibís acá, o sea, vos partís de decir, este código no existe. Puedo haber tomado este con un bit de error o este con 2. Dejas las dos opciones abiertas y avanzás un paso más. Entonces ahora si estoy acá y llegó esto, como esta combinación por acá implica 3 bits de error, pero por acá implica 0, tenía 2 y 0 por este camino. Por el camino de arriba tenía 1, pero ahora tengo 1 más si voy por acá o 2 más si voy por acá. Entonces, si estoy acá es 3.
Si estoy acá es 2. Y si estoy acá también es 2 porque hice 2, 0, hice 1, 1. ¿Me entendés? Entonces va dejando varios caminos y cuando llega a una cantidad X, recién empieza a decir, bueno, en función de cómo llegamos, este camino hacia atrás es el más probable, porque es el que viene acumulando menos cantidad de errores. No lo resuelve con el error de un paso, sino que lo va resolviendo con los errores acumulados paso a paso. ¿Sí? Por eso es importante que tenga memoria. ¿Se entiende? O sea, más tasa de transferencia necesita más procesamiento. Sí, pero con un código de 1 a 3, por ejemplo, con 4 bits de memoria, o sea que no es demasiado difícil de codificar, podés encontrar ráfagas de hasta 6, 8, 10 bits, todas las ráfagas. O sea, tienen muy buenas tasas de recuperación de errores y de detección. O sea, te detecta casi cualquier error. Aunque no lo pueda corregir, lo detecta. Entonces, es más complicado que los otros, pero tiene sus beneficios. ¿Sí? Entonces, lo que terminás haciendo es, al final, vas computando, o sea, vas diciendo, estaba acá, pero llegó esto, entonces tengo un bit de error. Y vas construyendo, buscando el mínimo para, una vez que llegaron una cierta cantidad de datos, decir, yo ahora sé, sin lugar a dudas, que esto era el estado 0, esto era el estado 1, porque ese camino es el que viene acumulando menor cantidad de errores. ¿Sí? El algoritmo de Viterbi hace eso, buscar el camino de mayor probabilidad en sucesos que tienen cambios al azar que vos no sabés cuáles son los cambios. En caso de que no tenga errores, El caso que no tenga errores sale regalado. claro, o sea, lo puedes detectar. El caso que no tenga errores lo vas a encontrar porque te vas a encontrar en esta tabla 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, entonces por ahí es por donde tenés que ir. ¿Cómo lo puedes corregir? No necesitas corregir si no tiene errores. No, en caso de detectar el error, ¿cómo lo corrige? Lo corrige porque cuando él decide el camino, automáticamente te está diciendo, llegó un 1, después llegó un 0, después llegó un 1, después llegó un 0. O sea, este camino te está diciendo qué son los bits que vos fuiste transmitiendo en cada dato. Descarta los otros caminos. Ya descarta los otros caminos, descarta el estado no le importa. El estado solo le importa para tener varios a analizar y no quedarte con la probabilidad de cambio de un evento, sino con la probabilidad conjunta. Y una vez que ya deja de tener errores, puede eliminarse esa memoria y... Normalmente lo que hace es tener una cola de n lugares. O sea, él tiene, por ejemplo, 5 o 6, o sea, en un caso de 3, tiene 6. Y una vez que recibe el sexto dato, empieza a descartar de acá, decidir cuál era la transición, o sea, a este diagrama como que dice, bueno, este es el camino más probable, lo corto acá y agrego 1. Y con el próximo que sigue, agrega otro y corta acá. Y empieza a cortar y descartar. Sí o sí se tiene que decidir. Exactamente, pero se decide tarde. Funciona para flujos, pero tenés como un retardo. O sea, tenés que recibir X cantidad de bits para recién poder empezar a entregar los bits recibidos. ¿Sí? Una vez que se acaba, vos podés decir igual el camino completo. O sea, si este fuera el último bit, vos podés decir, bueno, esto es toda la trama. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, eso sería todo. ¿O quieren más? Éramos claros. Listo. Están desocupados. El miércoles no sé si hay teoría o práctica. Les aviso en algún momento de mañana o pasado. Habíamos dicho con Luis que hubiera práctica y que aprovechaban a ver el parcial los que querían ver el parcial. Pero no estoy 100% seguro. Digamos que hay 90% de probabilidad de eso, 10% de probabilidad de teoría.
El lunes hay feriado, pero venimos tarde. Así que por ahí tienen clase a distancia. O sea que ahora me queda corto de tiempo. Sí, por diversas razones que no vienen al caso, pero sí. ¿Viste? Por eso es que no hay que confiarse. Y no hay que dejar para el final, decir, no, si venimos bien, no importa. Viste, decía, ¿no?